Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con Lucía Masneri. Ella es secretaria de Asuntos Penales de la provincia de Santa Fe. Lucía, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Gracias por participar del Mesa Testigo de hoy. Bueno, preguntarte, tema cárceles, tema seguridad, uno de los ejes principales del gobierno. El gobierno puso mucho foco en la situación del sistema penitenciario en general. ¿Qué podrías decir que cambió desde diciembre del año pasado, cuando ustedes entraron en el gobierno, a hoy, dentro de los penales? Qué pregunta que amplia y que me obliga a iniciar diciéndote que cambiaron muchas cosas, pero nosotros pensamos que esto es el inicio de un largo camino. Esto es un programa en permanente construcción, un programa de seguridad muy largo y que realmente celebramos los cambios y, por supuesto, el aval estadístico a estos cambios, pero que sabemos que es solo el inicio. Y arrancar, en cuanto a las medidas específicas, hablando de todo lo que fue los cambios en cuanto a los internos de alto perfil. Quiero decir, nosotros, este programa, esta categoría existía desde el 2016, o sea, en la gestión anterior de nuestro actual gobernador Maximiliano Puyaro, ya teníamos el sistema de internos de alto perfil. Pero nos encontramos con el 10 de diciembre con lo que llamamos un embuste de etiquetas. O sea, el programa existía, pero no tenía el suficiente contenido y las suficientes consecuencias y aplicación de medidas de seguridad. Entonces, lo cierto es que esta primera limitante del home office penitenciario fue lo que marcó una gran diferencia. Es decir, recategorizar a los internos en los 3 niveles que correspondían, utilizar lugares de alojamiento en razón estricta de estos 3 niveles de seguridad, limitar las consultas telefónicas, el mecanismo de comunicación telefónica, limitar las visitas, hacerlas a través de blindex, limitar las salidas y, como medida más reciente, si se quiere, por la cuestión del trámite administrativo que necesitamos, el tema de los uniformes para todas las instancias afuera del pabellón. Entonces, lo cierto es que esto limitó absolutamente la comunicación. Sí, me vas a preguntar algo. No, te quería preguntar, bueno, digamos, está claro las medidas que tomó el gobierno, que hubo un endurecimiento de las condiciones de detención, también en función de ciertos cambios normativos que hubo en diciembre. ¿Por qué te parece que los gobiernos anteriores no tomaron estas medidas? Si estaba tan claro, digo, que la mayoría de los homicidios, por lo menos los más conmocionantes, se ordenaban desde las cárceles. Lo cierto es que es una decisión difícil de tomar en el sentido de que luego hay que respaldarla. Y en este contexto me parece importante resaltar a todo el personal de la fuerza que no dudó un segundo en acompañar y en secundar, porque por supuesto que sin el brazo que va a los espacios, porque uno por supuesto que acompaña, y yo he estado en requisas, en traslado, en todas las medidas de seguridad, pero digo, sin los agentes esto era imposible. Entonces, son medidas que hay que respaldar, que hay que continuar en el tiempo. No tiene solo que ver, uno habla de más requisas, por ejemplo, requisas centralizadas, como una medida central de nuestro trabajo en seguridad. Más allá de que al principio de la gestión, y por una clara intención comunicacional y de transparencia de los actos de gobierno, esto se mostró. Ahora, luego hay que sostenerlo. Estamos a casi un año de la gestión y esto sigue exactamente igual que lo que vimos los primeros 6 meses. Digo, no es cuestión de mostrar todo el tiempo lo mismo, porque los pabellones siguen siendo los mismos, pero hay que seguir haciéndolo y respaldándolo. Y como te decía, es una decisión difícil, porque después vienen las consecuencias a que el preso no esté distraído, que el preso esté cumpliendo una pena. Entonces, creo que tiene que ver con eso. No nos olvidemos que la gestión anterior tuvo casi 3 motines en simultáneo en marzo del 2020, apenas asumidos. Lucía, ¿cómo se vivieron, hablando de esto, de sostener las medidas que tienen costos, que generan reacciones, cómo se vivieron desde adentro del gobierno y en particular en tu ámbito, ¿no? Esos días de marzo con los homicidios de los trabajadores, que fueron, bueno, días tan conmocionantes para la provincia, pero en particular para Rosario?
Por supuesto, fue un momento muy complejo, fue un momento de mucha tensión y sobre todo, de ser firmes en lo mismo que dijimos en marzo, digo, puede sonar repetitivo, pero hay un plan de gobierno, hay un plan de seguridad que lo veníamos pensando desde el día 1, desde el día de la campaña, y ni siquiera esperamos a que se ganaran las elecciones. Entonces, se resistió, no nos corrimos del plan, porque en definitiva tenemos lo que tenemos ahora, que es unos números de homicidios muchísimo mejor, y sabemos que hay que seguir profundizando, ¿no? Pero fueron días muy complejos y que requirió tanto del resto de los funcionarios, por supuesto, como del resto de los agentes penitenciarios y policiales, porque cada pata cumpliendo sus funciones para sostener esta mesa que circule, ¿no? Y que funcione. Y el MPA con absolutamente todas las investigaciones que hoy nos da casi por esclarecidos estos hechos. Digo, las imputativas ya se hicieron, no quedó en la nada. Entonces fueron momentos de muchísima tensión. Hoy la tensión está en sostener y en profundizar, pero no en la violencia que se vivió en esos meses, que aún así esos números no dispararon los homicidios. El número siguió siendo más bajo que en marzo del 2023. Lucía, cuando se hablan de los factores que contribuyeron y que contribuyen a la baja de los homicidios, entre, bueno, toda una serie de factores, digo, se menciona mucho el rol de los evangélicos, de los pastores, digo, el trabajo tanto dentro de los penales como afuera. Digo, específicamente, ¿por dónde pasa ese trabajo de los evangélicos en las cárceles? Sí, tienen la posibilidad, como una fe, una religión, de hacer un trabajo absolutamente transversal y de trabajar con la familia. Entonces, se trabaja con el interno, desde adentro, desde pensar en un cambio, y se trabaja con la familia para que cuando sale el interno no vaya al mismo lugar de donde salió, porque en líneas generales, quien está preso vuelve al mismo barrio, a la misma familia, a la misma necesidad de sustentar a su familia. Entonces, estas comunidades evangélicas abrazan a la familia de manera integral y se genera otra situación a la salida del interno. El trabajo adentro lo hacen hace mucho tiempo y de una manera muy organizada, y creo que ahora se ha logrado hacer la unión entre esas cosas, entre el Estado y todo lo que pueden aportar los civiles. Porque más allá de ser una religión, digamos, una fe, son personas civiles que deciden sumarle al Estado a donde el Estado no puede llegar, digamos, y contener emocionalmente, que eso es una parte muy difícil, ¿no? Cuando uno sale de la cárcel y tiene que trabajar, ve a sus hijos, tiene que proveerles, bueno, ahí está la asociación civil haciendo su tarea de reintegrar de verdad. Lucía, vinculado con esto, pero digo, yendo más allá de lo que es el trabajo de los evangélicos, porque cuando se aborda el tema penitenciario se enfoca mucho en la pena, en la condena, bueno, el endurecimiento de las condiciones. Ahora, ¿cuál es el trabajo que se está haciendo, por ejemplo, con el tema de la resocialización de las personas que caen presas, que bueno, quizás es su primer delito o no, y bueno, qué oportunidades se le abren fuera del ámbito penitenciario una vez que vuelven a la sociedad? Exactamente, eso tiene que ver con un poco lo que decíamos recién, ¿no? Pasadas las medidas, si se quiere, duras de seguridad, interno alto perfil, requisas, reorganización, luego tenemos un grupo de gente que efectivamente no quiere volver. Digamos, que más allá del delito que haya cometido, efectivamente pretende que sea el último. Ahí es donde entran a jugar todas las otras medidas, si se quiere, blandas, pero de fondo. Desde el trabajo de los grupos evangélicos, desde el trabajo del programa del reintegrarse, dependiente del Ministerio de Desarrollo, donde también confluyen asociaciones como las evangélicas, digo, a sumarse en esta tarea, trabajo de APRECOD, donde hablamos de toda la cuestión del consumo que tiene que ver con esto, el trabajo del IAPIP, que son las industrias penitenciarias, donde hablamos de alguien que pueda salir con un oficio. No vamos a hablar netamente de una profesión, pero sí con un oficio. Y el
trabajo de la Agencia de Medidas No Privativas de Libertad, lo que hasta hace unos años conocíamos como el patronato, que no tenía ley en Santa Fe y ahora tiene ley y se llama Agencia de Medidas No Privativas de Libertad. También se llamó Dirección Provincial, la DPCAP, que se conocía. Entonces, todas estas medidas son aquellas que efectivamente se piensan a largo plazo y se piensan para la reintegración. Porque digo, nuestra ley de ejecución, en su modificación, en tener por primera vez una ley de ejecución provincial, sí nos introduce como novedoso la seguridad ciudadana, pero no deja de tener como objetivo principal la reintegración. Entonces ahí es donde el Estado pone a disposición todas las aristas posibles para esto y siempre separando el que se quiere reintegrar del que no se quiere reintegrar. Lucía, corregime si no es así, pero vos entraste como al mundo penitenciario desde digamos, lo que era el servicio de la defensa penal, con el grupo de Gabriel Ganón. Digo, ahora estando como desde otro rol, de otra función, ¿cambió tu mirada del mundo penitenciario, del mundo carcelario? Cambió mi mirada y cambió el mundo penitenciario. Yo me fui de la defensa hace exactamente 10 años. En ese momento era contratada por la defensa y me fui hace 10 años. Y felizmente cambió el servicio penitenciario. Yo creo que las conducciones que van rotando, el crecimiento, la posibilidad hoy de que como servicio nos planteemos construir 4.500 plazas penitenciarias, significa que cambió la proyección, que cambiaron las necesidades. Cuando en algún momento era una absoluta lucha, digo, hablamos de 4.500 plazas en 4 años, que son las mismas 4.500 en los últimos 40 años. Cambió mucho este servicio penitenciario y, por supuesto, el programa provincial al respecto, donde se entiende que tanto para la reintegración como para la seguridad necesitamos absolutamente todo, desde elementos de body scan que vamos a adquirir a la brevedad, hasta plazas, pasando por talleres de reintegración. Entonces, la verdad es que celebro que en estos 10 años podamos haber visto tantos cambios en tan poco tiempo. Y habiéndolos inspeccionado desde una función de eso, de inspeccionar y de encontrar los errores, ¿no? Lucía, hace un mes más o menos el ministro Cocochini le envió una nota a la Cámara de Ejecución Penal pidiéndole precisiones con respecto al trámite de libertad condicional de las personas reincidentes, bueno, que inclusive habían cometido una serie de delitos. ¿Tuvieron alguna respuesta de esta Cámara? Aún no, pero porque la Cámara está recabando opiniones de otras áreas para poder remitir una opinión consultiva en estos términos. Pensemos que las opiniones consultivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tardan años. No digo que de ninguna manera nuestra Cámara vaya a tardar años, pero van a recabar las opiniones para emitir una opinión que tiene un valor muy a largo plazo. Entonces, están en ese proceso. Bien. En el medio estamos pensando otra opinión consultiva, así que los vamos a tapar de trabajo. Bien, y te hago la última. En la primera parte del año se sancionaron muchas normas vinculadas con seguridad. ¿Hay en carpeta otras modificaciones normativas para 2025 o la otra parte del mandato de Puyaro? Sí, hay estructuras todavía que crear. Pensemos en esto que hablamos de la Agencia de Medidas No Privativas de Libertad, que por primera vez tiene ley en la provincia de Santa Fe, que a diferencia de ejecución, donde estábamos adheridos a la ley nacional, en el caso de la agencia estábamos trabajando por decreto, por resoluciones, y allí, por ejemplo, tenemos toda una estructura que crear, personas que capacitar, digamos, no oficiales en términos militares, sino personas que exclusivamente se dediquen a ser oficiales de control de estas medidas no privativas de libertad. Entendamos que debemos fortalecer las instancias intermedias. Hoy a veces uno dice que alguien está en prisión domiciliaria y lo cierto es que la comunidad tiene cierto grado de sospecha sobre el cumplimiento de esto o no.
generar una estructura y una capacitación que nos permita asegurar que esto se va a cumplir en los términos en que la sociedad espera que se cumpla, y los jueces, ¿no? Porque también hay que brindar seguridad desde el Estado. Crear la estructura de la agencia de inteligencia, esta también es una de las proyecciones 2025, donde las leyes originales y que se sancionaron a finales del año pasado o a principios de este, son muy buenas, pero necesitamos empezar a reglamentarlas, ocuparlas con gente específicamente, no adaptado, sino empezar a crear carreras al respecto de estas estructuras. Lucía, muchas gracias por participar del Mesa de Testigo esta noche. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa de Testigo.